Eh, ¿Cómo están? Qué alegre poder estar con ustedes. Katy decía, ya casi estamos llegando a lo último de este redil de este año tan maravilloso que el Señor nos ha estado hablando constantemente sobre la paz. Así que vamos a empezar entregándole este momento al Señor, pidiéndole al Señor por esta clase, por las necesidades que cada uno de ustedes tienen. Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi amado Dios, tú que eres nuestro buen pastor, tú que nos conduces por verdes praderas, que nos das fuerzas y nos reconfortas en los valles oscuros. Te pedimos que hoy nos abras nuestro corazón a ti para poder comprender, para poder desear esa paz eterna que tú nos prometes. Quiero pedirte hoy por cada uno de mis hermanos que están aquí. Quiero pedirte especialmente por Marinita, por su esposo, Señor, por la salud de ellos, por su corazón, por Blanqui, por Neto, Señor, por María Elena, por cada una de las peticiones que mis hermanos tienen en este momento en su corazón. Hoy te lo queremos poner a tus pies, Señor. Que seas tú el que se encargue de absolutamente todo. Confiamos y creemos que eres nuestro buen pastor y que tú reconfortas nuestra alma. Yo te quiero pedir, Señor, que nos des a cada uno de nosotros esperanza para que podamos vivir en esta tierra con los ojos puestos en la eternidad, con los ojos puestos todavía más allá de eso grande que nos espera. Tú, Mamita María, te queremos entregar también que intercedas por esta clase, que permitas que sea Dios mismo quien venga a hablar a nuestros corazones y que seas tú quien nos acompañes en este caminar. En tu santo nombre te hemos entregado, Señor, esta petición. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué alegría. eh, bueno, la clase pasada estuvo increíble, de verdad. Tuvimos invitado especial, Will, el esposo de Katy, y dio una enseñanza muy linda. Y sabemos que cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos en búsqueda de paz. Eso es lo que este redil todo el año nos ha venido hablando sobre la paz. Pero tenemos que ser bien sinceros y lo hemos dicho en varias veces. La paz que el mundo ofrece se apaga y se acaba rápido. Puede ser que hoy tú y yo estemos tranquilos, pero mañana puede haber una preocupación, una palabra, una pérdida que nos puede hacer que nos robe la paz completamente. Y esa no es la paz que Dios quiere para nosotros. En San Juan 14:27, Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy y no se la doy como la da el mundo, porque esa paz que Dios da, esa es la paz verdadera. Esa es la paz que Dios nos quiere mostrar, la que nace de nuestro corazón, mis hermanos, de ese corazón que quiere confiar, la que nace de esa alma que sabe que Dios está con ella. Aunque todo lo demás pueda parecer torbellino, pueda cambiar, ¿sabe qué? Dios no cambia, mi hermano. Dios lo ama a usted. Dios le dice, aquí estoy. O él decía la vez pasada que, que el Señor iba con nosotros en este caminar, en esta tierra. Estaba con nosotros y tenemos que confiar en eso. Entonces, esa paz que nace del corazón, que confía y está confiado y sabe que Dios camina con él, con nosotros, esa es la verdadera paz. Entonces surge una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Será que existe una paz que nada ni nadie puede llegar a quitarnos? Y el Salmo 23 nos responde, sí, sí existe. Y es en el último versículo, el último versículo. Will dio la parte A, a mí me toca dar la parte B. Y dice que sí existe
porque la paz eterna está en la casa del Señor. El Salmo 23:6, en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Y esa es la paz eterna. Vivir, mi hermano, para siempre en la presencia de Dios. Pero vivir en la presencia de Dios sin miedo, sin lágrimas, sin dolor. Y la paz eterna, mis hermanos, no es una fantasía, ni es tampoco un premio que podemos ver como algo lejano. Es el destino para el cual usted y yo fuimos creados. Fuimos creados para estar con Él. Fuimos creados para ser amados por Él, para vivir con Él. Y es vivir en comunión con aquel que es la fuente de toda paz. Y esa paz, escúchelo bien, no empieza cuando nosotros vamos a morir. No empieza cuando nosotros muramos. Empieza hoy. ¿Cómo? Cuando usted decide volver a Dios. Cuando nosotros perdonamos. Cuando nosotros oramos. Cuando lo dejamos entrar en nuestras heridas. Cuando lo dejamos ser nuestro pastor y aprendemos a confiar en Él en medio de las tormentas. Miren, eh, yo hice un viaje ahorita con mis hijos y yo no les puedo explicar algo que iba a ser algo como para que ellos conocieran, se volvió un momento muy espiritual para nosotros como familia. Y yo no les puedo explicar que cuando dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, Él se encarga todo, de todo. A mí llegó un libro hace poco que se llama eh, sanando nuestras heridas. Yo leyendo el libro, yo le decía, Señor, de verdad, y logro reconocer tantas heridas de mi corazón que me hacen reaccionar de la manera que reacciono hoy en día. Y yo te quiero pedir que me sanes, pero ayúdame a descubrir cuáles son esas y cómo sanarlas. Y miren, cada iglesia, cada lugar que yo pude visitar, el Señor con un soplido, con algo de una manera maravillosa, se encargó de mostrarme mi herida con amor. Y allí, cuando lo dejamos entrar para que Él sane nuestra herida, mis hermanos, logramos encontrar paz. Cuando lo dejamos a Él ser realmente nuestro pastor y a confiar en medio de lo que yo pueda llegar a encontrar. Porque muchas veces vamos a encontrar algo que nos gusta y otras veces algo que no nos gusta. Pero no tener el miedo de encontrar eso para dejarlo realmente a Él obrar en nosotros. Por eso hoy, mis hermanos, tenemos que buscar ese encuentro con el Dios de paz, con ese buen pastor que no solo nos va a conducir por los verdes praderas, sino que nos va a llevar hasta su casa, donde la paz va a ser eterna. Porque el cielo, mis hermanos, no es solamente un sueño, es nuestro hogar. Es a lo que deberíamos de anhelar. Y el alma que aprende a vivir en paz con Dios aquí en la tierra, ya, pero desde ya, lleva un pedacito del cielo en el corazón. Imagínense qué hermoso saber que mi corazón que comienza a vivir en paz aquí, ya comienzo a experimentar esos pedacitos de cielo en mi corazón. La clase pasada eh, yo la tuve que ver en Facebook después, ¿verdad? Y Will nos hablaba del tema de la paz que da la esperanza. Y a mí me habló de una manera muy especial su clase. Y él reflexionaba y nos hacía reflexionar que la esperanza es la clave de la vida cristiana. Y hablaba Will del Salmo 23, un poquito antes, siempre el versículo 6, el literal A, donde dice, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y su promesa, que acá en la tierra, Él nos acompaña a pesar de las circunstancias, de nuestras circunstancias.
y nos recordaba de vivir sobre las circunstancias. Hablaba de una charla, ¿vea? Que se daba hace un gran montón, que era de vivir sobre las circunstancias y de volar como las águilas por encima de cualquier tormenta. Y la esperanza, decía Will, que era ese estado de ánimo, de fe, de confianza, de todo lo bueno que Dios nos ha llegado a prometer. Entonces, poderle decir al Señor, tu bondad y tu amor me acompañan, es tener la seguridad de decirle al Señor, yo sé que tú me estás acompañando en este momento y que al sentir su compañía, su cercanía, eso me da paz. Porque es que la unión con el Señor es lo que te produce paz. ¿Cómo se logra esa esperanza? A los pies del Señor, unidos completamente a Él. Will nos comenzaba a interpelar y nos decía cómo nosotros estamos viviendo. Y si estábamos viviendo así como el Salmo 23, así como el rey, como David lo estaba proclamando, ¿verdad? Señor, tú eres mi pastor, que aunque esté pasando por lugares oscuros, yo confío en ti, no temeré. Y David tomó una decisión de confiar en Dios, de vivir sobre las circunstancias, de reconocer que Dios estaba con él. Bueno, también estaba claro, y nosotros tenemos que estar claros, de que si yo estoy con él, tengo que saber cómo es mi relación con él. Si yo realmente lo estoy buscando o solo estoy esperando, porque él nunca se va a separar de nosotros. Él quiere que nosotros también lo busquemos y estemos cerca de Él, porque la paz viene si yo estoy unido a Él. La trampa que el enemigo nos hace hacer pensar es que ya no hay esperanza en lo que yo estoy viviendo, en lo que estoy afrontando. Y eso ocurre cuando yo pienso que no me va a ir bien, cuando desconfío, cuando dudo y pienso que Dios no me puede llegar a ayudar, que se ha olvidado completamente de mí. Y son cosas que aún teniendo años en el Señor, el enemigo puede estarle susurrando ahorita. Lo puede hacer que piense de esa manera, que desconfíe en el Señor. Pero Dios nos reafirma que su bondad y su misericordia nos perseguirán a lo largo de mis días. Y a mí me impactó cuando él hablaba que en otra versión de la Biblia decía que nos iba a perseguir. Y yo me pongo a pensar en esa escena donde Will salió corriendo persiguiendo al Chucho, ¿verdad? Porque se le había escapado para que no le pasara nada. Y yo, oyéndolo, decía, qué dicha más grande que el Señor me persiga, que Dios me persiga. Y yo me ponía a pensar cuántas veces he vivido yo esa escena, yo siendo ese perro que se esconde del Señor. Cuando yo me he escondido del Señor, cuando me le he querido escapar, y que después de tantas, yo le digo al Señor, Señor, aunque yo me quiera soltar de tu mano, anda a buscarme hasta por debajo de las piedras. Y yo les puedo decir que de tantas veces le doy gracias a Dios porque he visto su misericordia, he visto sus ángeles que han llegado a buscarme y a custodiar mi corazón. Y la verdad, mis hermanos, que lo que queremos en nuestra vida es paz. Nosotros lo sabemos, eso lo anhelamos. Y hay una paz que viene de vivir con esperanza, de vivir con ánimo, de poder vivir con alegría. Y es poderle decir, tú, Señor, me acompañas. Y sé que al final de mis días yo podré vivir en tu casa. En tu casa, Señor, por siempre viviré. Y por eso hoy vamos a reflexionar sobre la paz eterna a la luz del Salmo 23, especialmente ese último versículo. En tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Porque lo más importante, mis hermanos, son las cosas del cielo. Y nuestra esperanza principal es que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ir al cielo. Vamos a estar en esta clase desarrollando tres ideas. La paz como esa promesa y esa meta de nuestro peregrinar. La paz como un anticipo en la fe y en la conversión. Y la paz como plenitud en la casa del Padre,
que es la vida eterna. Por eso el tema de hoy es la paz eterna. Y para poder entrar, bueno, comencemos viendo, ¿vea? Esa paz como esa promesa y esa meta de nuestro peregrinar. El Salmo de 23 no termina en la tierra, sino que termina en el cielo. Y empieza describiendo la vida humana, todo el Salmo 23. Verdes praderas, senderos rectos, valles de sombra, pero concluye con la esperanza. En tu casa, Señor, por siempre viviré. Es decir, el pastor no solo cuida en el camino, sino que nos conduce a la meta, la paz eterna en la presencia de Dios. Esa es nuestra meta, vivir esa paz eterna en la presencia de Dios, encontrarnos cara a cara con Dios. Y es que la paz es la promesa de Dios y esa paz eterna no nace de nuestras fuerzas, sino que es un don y una promesa de Dios completa. Y desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, el Señor aseguraba y nos aseguraba y asegura a su pueblo en Ezequiel 34:15, yo mismo apacientaré a mis ovejas y las llevaré a descansar. Esta es palabra de Dios. Esto dice la cita. Y aquí se ve claramente que no es la oveja la que anda buscando a dónde descansar, ¿vea? Sino que es el pastor quien la conduce al lugar a donde debe descansar. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo confirma esta promesa. San Juan 14:27 les dice, les dejo la paz, les doy mi paz. Palabra de Dios. Y Él no promete una paz que sea pasajera ni una paz superficial, sino que está prometiendo su paz propia, la que viene a estar en esa unión con el Padre. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros no vamos, óigame bien, no vamos a vivir con paz si nosotros no estamos ni orando ni buscando los sacramentos, porque la paz viene de nuestra comunión con Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alejamos? Comienzan las inseguridades, las dudas. Bueno, no sé si a todos, pero a mí así me pasa completamente. Comienzo a dudar, comienzo a quejarme, comienzo a no confiar. Y es que por eso la paz eterna es una meta segura para quienes confían en el Señor, porque no es un sueño, sino que es una herencia. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de la paz le santifique plenamente. Esta es palabra de Dios. ¿Qué pasa en esa paz que es como una meta del corazón humano? San Agustín en esta cita lo expresa también con claridad. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y ese descanso es la paz eterna, la meta que da el sentido a todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Todo lo que estamos viviendo, ese descanso es la paz eterna. En el fondo, todos nuestros anhelos de felicidad, de seguridad, de amor, son una búsqueda de la paz de Dios. El que busca el éxito, ¿qué quiere? Quiere paz en su corazón. El que busca salud, quiere paz en su cuerpo. El que está buscando reconciliación, quiere paz en sus relaciones. Y todo esto es solamente un pequeño reflejo de la paz eterna. La única que va a poder saciar nuestro corazón. Y fíjense que si nosotros vemos la historia de Abraham, él vivió como un peregrino. Él no tenía una casa, una patria definitiva, ¿verdad? Pero él confiaba en la promesa de Dios. En Hebreos 11:10 dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, palabra de Dios. Y esa ciudad es la casa del Señor. Simeón en el templo, cuando él tomó en los brazos al niño Jesús y lo levantó, en Lucas 2:29 dice, ahora, Señor,
puedes dejar que tu siervo muera en paz. Muera en paz. Su meta no se había cumplido. Su meta se había cumplido hasta que vio a Jesús y que lo pudo cargar. Había visto al Salvador. Ya con eso se daba por servido. San Pablo, que nosotros conocemos la historia de San Pablo, después de luchar, comienza a decir con serenidad, y lo vemos en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, he combatido el buen combate, y todos nos sabemos esta cita, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe, solo me falta recibir la corona de justicia, que esa debería de ser algo que nosotros deberíamos de luchar por eso. Hemos combatido el buen combate, porque para él, para San Pablo, la paz eterna era la meta segura después de la carrera. No importaba cómo había sido la carrera, en el sentido de lo desgastado que podía haber llegado, sabía que tenía que cruzar, porque él dice, solo me falta recibir la corona de justicia. Cuando nosotros vemos ejemplos de santos, mis hermanos, San Francisco de Asís llamaba a la muerte hermana muerte corporal, porque la veía no como una amenaza, sino como la puerta a la verdadera paz con Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros vemos la muerte? ¿Lo vemos con algo, con susto, con miedo, con temor? No, 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 ahorita no me mencioné esto. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? Y fíjense que me llama la atención porque los santos, estos santos que vivieron un montón de cosas, de repente llegó un momento en que anhelaban en ese momento crítico de decir, quiero estar ya con el Señor. Santa Teresa de Ávila, ella suspiraba diciendo, muero porque no me muero. Y mostraba su anhelo. Tal vez ya había recorrido todo lo que tenía que recorrer por entrar a la morada definitiva del Señor. Y que la paz eterna, mis hermanos, debe orientar nuestras decisiones hoy, de hoy. Esa paz que nosotros anhelamos debe de orientar nuestras decisiones, lo que yo hago hoy. Si nosotros olvidamos que el cielo es mi meta, nosotros corremos el riesgo de buscar la paz en cosas que no llenan, en dinero, en placer, en poder. Pero vivir con la meta de la paz eterna significa que yo voy a vivir con esperanza. Tiene mucho que ver con la clase pasada. Aunque haya sufrimientos, sabemos que esos sufrimientos son pasajeros. Romanos 8:18, pues los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. Palabra de Dios. Y esa certeza nos hace vivir ya con un corazón mucho más relajado, mucho más pacífico, porque quien confía en la mesa no se desespera en el camino. Quien está confiando en esa meta que nos espera, no se desespera en el camino. Por eso, mis hermanos, la paz no es solamente una experiencia interior pasajera, sino que es una promesa que realmente nos está esperando y debe ser esa brújula que nos debería de dirigir nuestra vida. El Salmo 23 nos enseña que la vida no termina en la oscuridad del valle, sino que en la claridad de la casa del Señor. Hoy podemos ver realmente cómo la paz o esa paz como el anticipo en la fe y en la conversión. El texto hebreo del último versículo del Salmo 23 se puede traducir no solamente como que habitaré en la casa del Señor, sino que también volveré a la casa del Señor. Y esa manera de verlo realmente es preciosa. La paz eterna no es solo un lugar al final del camino, sino que empieza cada vez que volvemos a Dios en la conversión. Y la conversión es como volver a la paz. La palabra hebrea tesubá significa conversión, pero literalmente esa palabra significa volver,
Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros perdemos esa paz interior. Pero cuando regresamos, comenzamos a experimentar ese anticipo de la paz eterna. El Salmo 23:3 dice, Él reconfortará, Él reconforta mi alma y me guía por sendas de justicia. Y es que la paz no viene de huir de los problemas, sino que de volver al pastor que realmente nos guía. Y cuando vemos el ejemplo del hijo pródigo en Lucas 15, conocemos que el hijo pródigo rompe la paz con su papá cuando él se marchó. Él vive en soledad, vivió con hambre, vivió con miseria y sabemos todo eso porque él hasta se revolcó entre los cerdos para comer comida de cerdos. Pero cuando él vuelve a la casa, él encuentra la paz en ese abrazo con su papá. Él recobró la paz en ese abrazo con su papá. Y esa historia refleja lo que nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Vivimos inquietos, pero cuando volvemos, realmente sí podemos encontrar paz. San Lucas 15:21 dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Palabra de Dios. Y es que cuando buscamos la confesión, la humildad y poder regresar al Señor, eso nos devuelve la paz. Definitivamente nos devuelve esa paz interior que es el anticipo a la paz eterna. Y es interesante que nosotros, cada uno de nosotros podamos ver que después de resucitar, lo primero que Jesús ofrece a los discípulos es paz. En San Juan 20:19 dice, la paz esté con ustedes. Y esto significa que la paz de Cristo nace del encuentro con Él, especialmente cuando nosotros volvemos de nuestros miedos, de nuestras traiciones, de nuestro pecado. Eso nos llena de paz. San Agustín, antes de su conversión, buscaba paz en los placeres, en la filosofía, en el poder, pero cuando volvió a Dios, a mí me encanta, la oí en alabanza, pero la frase linda de tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, porque él allí encontró la paz interior. Y yo puedo decir que tuve el privilegio de conocer al Señor a edad temprana, en mi juventud, a mis 17 años. Y puedo decir, y en muchos momentos digo, qué lindo que Dios guardó mi juventud. Tal vez de locuras que pude haber hecho, vea si no lo hubiera encontrado. Pero en muchos momentos he necesitado regresar, mis hermanos, volver a Dios, volver a Dios porque me he desviado, porque me he desanimado, porque he sido rebelde y he necesitado volver. Y cuando he vuelto y he buscado esa confesión, después de momentos así, he sentido que Dios ha iluminado mi alma y ha iluminado mi interior y ha venido una paz que nadie la puede comprender. O sea, he sentido que he vuelto a la casa de Dios. Y Santa Faustina, ella experimentaba y decía que en cada confesión era como poder entrar en un descanso profundo. ¿Será que nosotros lo experimentamos así en cada confesión? Porque ella decía, es como entrar en un descanso profundo, es un anticipo de la paz eterna. Y decía que el alma reconciliada se siente como una gota que se funde en el océano de la misericordia de Dios. Y ese debería de ser el llamado de nosotros cada vez que nos encontramos en esa confesión. Miren, piensen en alguien que ha estado alejado de la iglesia y después de muchos años vuelve a confesarse. Yo le garantizo, y lo hemos visto en retiros, salen con lágrimas de alegría, con un peso levantado de su corazón. Y es que esa paz que experimenta esa persona no viene de él mismo, sino de haber vuelto a la casa de su papá, de su padre. Y saben, esa paz todavía es imperfecta, ¿saben? Pero es un adelanto de la paz eterna que un día podemos disfrutar
plenamente, plenamente. Y es que la paz eterna, mis hermanos, se construye desde hoy. Yo les decía, desde hoy, cada vez que elegimos volver al Señor, cada vez que elegimos perdonar, cada vez que usted y yo elegimos pedir perdón, aunque no haya sido mi culpa, pero elegir pedir perdón, estamos gustando un pedacito del cielo. El sacramento de la reconciliación es la experiencia más clara de cómo es volver, y eso nos trae a nuestro corazón completamente. No podemos llegar a esa paz eterna si no vamos practicando desde ya la paz en lo cotidiano, reconciliándonos con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Y es que la paz, mis hermanos, esa paz eterna, no es solo una meta futura, sino una experiencia que la podemos vivir en el presente, cada vez que nos volvemos al Señor. El cielo empieza cuando dejamos que Cristo nos dé su paz y que entre en nuestro corazón. Una vez un sacerdote hablaba con una persona que llevaba más de 10 años sin confesarse. Y esa persona le dijo, Padre, siento que estoy cargando un costal de piedras en mi espalda. Esa persona al final se confesó y cuando salió, esa persona dijo, fin, estoy en paz. Tenía mucho tiempo de no sentir esta paz. Y saben que mi papá antes de morir, que tuvo la bendición de poderse confesar, tenía 20 años de no confesarse. Esas fueron sus palabras. Qué liviano me siento. Siento una paz increíble. Y qué dicha, porque esa paz no se la da el mundo. Esa paz es de volver al Señor. Esa paz es de volver al Señor. Y eso mismo nos pasa a nosotros cada vez que perdonamos y que tenemos también la dicha de podernos confesar. Hoy, cuando nosotros hablamos también de la plenitud, de la paz como plenitud en la casa del Padre, el Salmo 23 termina diciendo, en tu casa, Señor, por siempre viviré. Y aquí ya no se habla de un camino, ya no se habla solo de valles o de praderas, sino el destino final, de estar en la morada de Dios para siempre. Esa es la plenitud de la paz. El cielo, mis hermanos. Esa es la plenitud de la paz, el cielo. Y la paz eterna es la comunión total con Dios. La casa del Señor es el símbolo del templo, pero en sentido profundo significa la comunión plena con Dios en el cielo. En San Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar. Esta es palabra de Dios. Y es que Jesús mismo nos asegura que en el cielo, y que el cielo es una morada real y personal, un hogar definitivo, donde ya no va a haber soledad, donde ya no va a haber inseguridad. Y yo me acuerdo cuando yo comencé mis rediles hace un gran montón que nos decían, es que usted está construyendo su casita en el cielo. Preguntémonos, ¿cómo va mi casita en el cielo? ¿Cómo va mi casita en el cielo? Y la paz eterna es ese descanso realmente pleno. San Agustín, comentando este mismo, eh, esta misma cita en San Juan 14, dice que la casa del Padre, con muchas moradas, es el paraíso, donde la única tarea de nosotros será cantar un aleluya sin fin. Eso dice San Agustín. Y qué lindo, porque yo no sé cómo usted se imagina el cielo, pero es el descanso realmente que es verdadero, donde hay un verdadero descanso. No es un descanso como el que podemos experimentar, donde yo me puedo dormir o que dejo de hacer actividades, donde descansé, donde me puedo un día a la playa,
donde me fui un día a la montaña. Es el descanso de mi alma que ya no está en lucha, que ya no busca, porque ha encontrado a aquel que satisface toditos sus deseos. Apocalipsis 21:4 dice, ya no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque lo de antes ha pasado. Esta es palabra de Dios. ¿Qué le pasó al buen ladrón en el Calvario? ¿Se acuerdan de que estaba Jesús en el Calvario y habían dos ladrones atrás, a la par de él? Y al buen ladrón Jesús le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23:43. En ese instante, esa persona, él entró en la plenitud de la paz. San Esteban, ¿usted conoce quién es San Esteban? ¿Ha oído hablar de San Esteban? Solo muéveme la cabeza, sí, sí. Él fue el primer mártir y él muere viendo el cielo abierto. Yo me lo imagino, o sea, viendo el cielo abierto y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaba listo. Su paz, esa paz que él experimentó en ese momento del martirio donde lo estaban acribillando, pero que allí experimentó paz, fue el anticipo de la plenitud en la casa del Padre. Santa Teresita de Lisieux, en el lecho de muerte, decía, yo no muero, sino que entro en la vida. Y ella tenía la certeza de que pasaba de la paz limitada de esta tierra a una paz plena con el Señor. Y yo sé que les estoy hablando mucho de esto, de cómo han vivido estos santos sus momentos de muerte. San Juan Pablo II, poco antes de morir, en medio de su sufrimiento, él repetía, dejadme ir a la casa del Padre. Y esa paz interior era reflejo de esa esperanza que él tenía de esa morada eterna. ¿Y cómo es que yo puedo vivir aquí, mis hermanos? Un anticipo de esa paz plena. Todo el año hemos hablado de la paz. Todo el año hemos hablado de eso. Y aunque la plenitud va a ser solo en el cielo, nosotros desde ya podemos saborearla de diferentes maneras. En la Eucaristía, donde realmente estamos en comunión con Dios. Podemos tener esa degustación de ese banquete. Hace unas clases atrás hablábamos del banquete del Señor, pero podemos disfrutar de esa Eucaristía. Podemos también ver esa plenitud, podemos saborearla en la oración profunda, cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, que da descanso al alma, cuando vivimos la caridad, porque cuando amamos completamente y dejamos amar, ya es vivir un pedacito del cielo. Jesús nos dice en San Juan 6:27, no trabajen por el alimento que perece, sino que por el que dura para la vida eterna. ¿Será que estamos trabajando, mis hermanos, por ese alimento que dura para la vida eterna? Miremos la vida, mis hermanos. Miremos la vida con un horizonte de eternidad. No perdamos la paz por cosas pasajeras, porque sabemos que nos está esperando una paz definitiva. Y fíjense que cuando yo le decía al Señor, que yo les comentaba, yo les decía que el Señor me mostró muchas de mis heridas. Y yo les quiero decir, yo en muchos momentos soy bien mecha corta, de verdad. Y yo le decía, Señor, de verdad, mostrame, mostrame qué es lo que hay en mi corazón, que yo no quiero ser como soy. No quiero explotar en algún momento que tenga que explotar. Y el Señor
me decía claramente, quiero que te fijes detalladamente qué cosas te hacen estallar. No te fijes en las cosas, no perdas la paz en esas cosas pasajeras, porque hay mucho más que dar, porque hay mucho más que ver. Y qué rico irme dando cuenta e ir escribiendo, de verdad, en un cuaderno, en mi celular, iba escribiendo cada cosa que el Señor me iba mostrando. Tengamos ese horizonte de eternidad. Vivamos como hijos, mis hermanos, no como que si fuéramos huéspedes. No somos visitantes en la casa de Dios. Él nos está dando la heredad, nos quiere hacer herederos. Y esto cambia la manera en cómo enfrentamos la muerte y el sufrimiento. Cultivemos cada uno de nosotros la esperanza. Will nos hablaba de la paz que da esperanza. Cultivemos la esperanza, porque nosotros, cada vez que repetimos el creo, decimos, yo creo en la vida eterna. Creemos en la vida eterna y estamos afirmando que la paz definitiva nos espera y que ya la saboreamos en fe. Podemos decir que la paz eterna es la plenitud de poder vivir en la casa del Padre, en comunión total con Él, donde ya no hay lágrimas ni dolor, pero aquí en la tierra la podemos saborear con oración, con los sacramentos y el amor. Pero un día la vamos a poder saborear en la gloria eterna y la tendremos sin fin completamente. Y fíjense que yo haciendo esta clase, yo le decía al Señor, decime, decime qué puedo compartir que haya sido algo que haya impresionado mi vida. Y yo por mucho tiempo le tuve miedo a la muerte. Temía que alguien cercano a mí muriera, que yo muriera. Y les estoy hablando no solo de ser chiquita, sino que ya de grande. Claro, yo estaba clara y segura de que morir es ese paso a la vida eterna si yo vivo en gracia de Dios, ¿verdad? Así lo hemos aprendido. Pero a mí me daba miedo la muerte. Esa es la verdad. Y yo nunca había vivido la muerte tan cercana hasta que mi abuelita falleció. Y fue en cuestión de 15 días que ella entró al hospital y comenzamos a ver un montón de cosas que me fue preparando a saber que ese desenlace iba a suceder. Eh, Todo el dolor que yo sentí, y la Katy es testigo de eso porque ella me acompañó en ese proceso, eh, el dolor que yo sentí, que yo la iba a perder, ella era para mí como una segunda mamá, o sea, viví, era algo estrecho, y, y ella era algo muy importante en mi vida. Eh, pero sentir que la iba a perder eh, me hacía sentir muchísimo dolor en mi corazón, porque su enfermedad en ese momento, en esos 15 días, me hizo vivir un luto antes, donde me estaba preparando a lo que iba a suceder. Y ese proceso me hizo reflexionar mucho sobre la muerte. Ella era una mujer la que me enseñó sobre fe, a orar, a buscar confiadamente a Jesús, a amar a la Virgen porque ella la amaba de una manera especial. Y el proceso que ella vivió, que fue una mujer entregada a Dios, una devoción a la Virgencita, y la paz que ella reflejó en todo ese momento, donde no se quejó en ningún momento, donde me miraba a mí y miraba a toda su familia llorando, eh, ella en ningún momento se quejó ni preguntó, sino que vivió con paz y su rostro reflejaba paz. Tuvo la bendición de recibir la unción de los enfermos, de poderse confesar bien, y eso me hizo ver y saber
que ella iba a estar en la casa del Señor, en esa paz del Señor, porque a pesar del dolor y sufrimiento, ella tenía siempre paz. Y aunque no dijera nada, su rostro estaba listo y preparado y ella completa estaba preparada. Y eso me hizo darme cuenta que yo quería vivir como ella, para un día estar preparada también y llegar a la casa del Señor. Y esa es mi esperanza. Pero esto me hizo darme cuenta de ver la muerte de una manera diferente y de pedirle más fervorosamente al Señor que mi caminar en esta tierra realmente yo lo tome de la mano. Yo sé que esa paz eterna me espera, pero yo tengo que agarrarme de la mano del Señor en este tiempo porque nuestra conversión es de todos los días, mis hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento donde el Señor nos encuentre? Yo me acuerdo de un retiro de compromiso eh, que alabábamos y cantábamos, eh, eh, que el Señor me encuentre trabajando para Él. No me acuerdo ahorita de la alabanza, la tenía en mi mente, pero yo sé que estábamos cantando esa alabanza y, y esa alabanza llegaba a mi corazón. El Señor me encuentre trabajando para ti. Y me hizo pedirle al Señor, sí que me agarrara de su mano para poder preparar mi camino a ese encuentro con Él, pero Él me hizo dos llamados. Me hizo el llamado que viera la manera de que mis seres cercanos, o la gente que estuviera a mi alrededor, pudieran conocerlo. Había mucha gente a mi alrededor que tal vez yo no le hablaba del Señor, de la manera como Él me pedía que yo le hablara. Nosotros nos queremos encontrar y mi meta y mi lucha es encontrarme con mi abuelita y encontrarme con mi papá en el cielo. Pero él me hizo un segundo llamado en ese momento. Y la muerte de mi abuela me llevó a rezar profundamente por todas las almas del purgatorio, algo que yo no hacía. Yo me acuerdo que alguien me decía, no, si ella ya está en el cielo. Y comenzaba yo a ver, le decía, ¿y qué garantía? ¿Y si está en el purgatorio? ¿Quién está rezando por ella? Le decía, necesito rezar por ella. Había un padre que decía que no podemos aseverar, porque todos, aunque sea un segundo, vamos a pasar por ese momento de purgar nuestros pecados. Y que si en algún momento nosotros acabamos de pasar las fiestas de los fieles difuntos, que podíamos obtener indulgencias por ellos. Y no nos olvidemos de rezar por sus almas, que no nos olvidemos de rezar por ellos. Si esa alma ya está en el cielo, le garantizo que su oración va a llegar a la siguiente alma que lo necesita. Pero no dejemos de orar por ellos. Y allí realmente comenzó una devoción en mi corazón de poder rezar por eso. Y la verdad es que tenemos que tener la mirada puesta en la eternidad. Un libro de San Ignacio de Loyola que se llama Desafío. Yo sé que en muchos grupos se hizo, que se leyó el Desafío, pero en uno de esos habla sobre la muerte y de cómo nosotros nos podemos preparar. Y nos cuestionaba, ¿está usted listo para morir? ¿Cómo se imagina su muerte? Perdón. Y había una historia pequeña que un hombre describió la muerte de un joven que había sido prisionero de guerra. Y al principio el joven luchaba contra esa idea de la muerte. Y este hombre traía la Biblia en su mano y empezó a leerla. Y así en voz baja susurraba cerca de esa persona y le decía, aunque pases por el oscuro, por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Cuando terminó de leer, miró al soldado moribundo y el soldado le dijo tranquilamente, todo va a salir bien. El joven, mis hermanos, estaba listo.
para encontrarse con el Señor. Yo no sé qué es lo que el Señor permite, pero yo las experiencias que he podido tener de gente cercana que va, que va a fallecer o que está enfrentando una enfermedad donde existe la posibilidad que vaya a fallecer, esa persona vive su experiencia como una paz. No sé, no sé, la gente cercana que ha estado cercana a mí, que ha fallecido, lo he logrado ver en sus rostros. Mi papá, mi abuela, yo hoy hacía el recuento y tengo aproximadamente 10 familiares que en los últimos 2, 3 años han fallecido. La semana pasada murió un tío, el hermano de mi papá, de manera inesperada también. Realmente es una invitación, no solo para que nosotros anhelemos el cielo, y no porque nos queramos morir ya, pero para que preparemos nuestro corazón para eso, y para que toda la gente que está a su alrededor conozca de Dios y que pueda también entrar en la paz eterna, el cielo. Mis hermanos, el Salmo 23 comienza y nos cuenta con los cuidados del buen pastor en esta vida, pero termina con la gloria eterna. Y nuestra paz interior solo será plena completamente cuando nosotros vivamos en esa casa del Señor. Pero podemos disfrutar de esos gustos de paz desde ahora, cuando confiamos en Dios en medio de nuestras pruebas, volviendo siempre a Él en la conversión, viviendo como hijos que saben que tienen un hogar eterno y disfrutando de la Eucaristía, de la oración, de la confesión, de los sacramentos, mis hermanos. Esta ha sido la clase de este día. Yo les pido que anhelemos y que tengamos nuestra mirada en el cielo, que esa sea nuestra meta, que nuestro recorrido en nuestro caminar, que no sabemos ni cuándo, ni el día, ni la hora, pero que Dios lo conoce, que le pidamos al Señor que siempre estemos agarrados de Él, que nos prepare nuestro corazón y que nosotros, si queremos vivir en paz en todo momento, no dejemos en ningún momento ni permitamos soltarnos de la mano de Él. Mis hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, Papito del cielo, nuestra vida es un camino hacia tu casa, Señor. Danos la gracia de poder vivir en paz aquí en la tierra, de que podamos disfrutar de tu paz para poder gozar un día de esa paz eterna en el cielo. Yo te quiero pedir de manera especial que vengas a fortalecer nuestra esperanza, que vengas a aumentarnos nuestra fe, que vengas a encender en nosotros el deseo de querer permanecer siempre a tu lado, en tu presencia, Señor. Que si mi oración ha estado débil, que no me han dado deseos, yo te pido que vengas tú, Espíritu Santo, con tu soplo, a avivar tu fuego en cada uno de nosotros. Que seas tú, Espíritu de amor, que vengas a llenarnos de ti, que vengas a hacer crecer algo nuevo en nuestro corazón, que vengas a hacer brotar algo nuevo. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por cada una de las circunstancias que están viviendo, por sus enfermedades, por sus pruebas, por las alegrías y gozos que también viven, Señor. Quiero dar gracias por cada uno de ellos. Ven a ser tú que nos tome de sus manos, que nos tomes a cada uno de nosotros de tu mano, que nos permitas caminar confiadamente en ti.
A ti, mamita María, tú que eres reina de la paz, te pido que nos acompañes y que nos lleves siempre de la mano hacia Jesús. Llévanos contigo, mamita, y instrúyenos para poder estar siempre cerca de tu Hijo. En tu santo nombre te lo clamamos y te lo pedimos. Amén. Y amén. Mis hermanos, que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el otro miércoles.